El episodio pasado estuvimos hablando un poco, notamos que el problema aquí es la misconcepción de la salud. Lo que la gente cree que es saludable y no es saludable, lo que ellos sienten que es saludable, que no necesariamente es lo que es lo más óptimo para la salud del cuerpo. Como por ejemplo la nutrición o el simplemente hacer ejercicio y no fijarte en tu nutrición. Alguna gente puede pensar que ya está viviendo un estilo de vida saludable, pero no mete en cuenta todas las variables que involucran un estilo de vida saludable. Entonces, este paradigma de que la gente tiene que la vejez es normal, que la enfermedad es normal, que todas estas cosas como las damos por algo simple hecho de que suceden porque así es la vida, pero nos estamos dando cuenta que podemos tomar acciones que pueden prevenir hasta la vejez, hasta la enfermedad. Entonces, queremos hablar como de la raíz del problema de la enfermedad y de la salud. Sí, yo quería que me hables un poco de la inflamación, ¿verdad? Creo que es lo que nos están diciendo ahora de moda con todo el tema del biohacking, que la inflamación es la causa de toda enfermedad y del mismo envejecimiento. No sé si puedas platicarnos un poco de eso. Sí, bueno, existen muchos mitos. Existen muchos mitos que las personas todavía arrastran desde hace muchos años. Mitos que se crearon a principios de los 50. Antes había obviamente un tema de que las personas comían por instinto y estaban alimentándose de lo que tenían de opciones, y de repente como en los 50, 60 se empezó a prestar mucha atención a qué podría estar causando enfermedad en los humanos que estuviéramos consumiendo, ¿no? De alimentos, o sea, asociado. Y desde los 50 pues ha habido mucha confusión, hay muchas formas de tratar de cuidarse, no que el veganismo, no que el vegetarianismo, no que consumir carne, no que este tipo de suplementos, no este tipo de ejercicio. Entonces, hay muchas opciones hoy en día que la gente a veces se casa con una idea y no acepta ideas nuevas, ¿no? Entonces, actualmente estamos en ese ajetreo. Hay mucha ciencia, la gente está empezando a dar cuenta de muchos mitos de la nutrición y de la medicina en general. Y creo que en los próximos años vamos a ver muchas cosas interesantes acerca de ese cambio de paradigma y de cómo la gente empieza a desechar esos mitos y empieza a agarrar un tema más de salud holístico. Y no se puede hablar de un concepto de salud holística, un concepto de salud integral, real, si no se habla de inflamación. Okay. El término de qué tan saludable eres está ligado a la ausencia de enfermedades. Antes se pensaba eso, antes se decía, bueno, eres saludable porque tienes ausencia de enfermedad. ¿De acuerdo? Y la OMS usaba mucho ese término, ¿no? O utilizaba mucho esa definición. Sin embargo, ahora sabemos, o por lo menos en lo que es la medicina funcional, o los médicos que están más actualizados saben que la salud ahora sí es cómo está tu inflamación. No tanto, la ausencia de enfermedad. Porque igual tú puedes tener ausencia de enfermedad y tener un chorro de inflamación, pero nada más como estás joven, o a lo mejor tienes una genética, vamos a decir, óptima o beneficiosa para no enfermarte, pues, pero eso no significa que no estés en un proceso de enfermarte, porque al final del día una enfermedad no viene de la noche a la mañana. La enfermedad, como comentas y como comentan, tienen orígenes, ¿de acuerdo? Y la gran mayoría de las enfermedades origina de un proceso inflamatorio. ¿Okay? El cuerpo está bien que se inflame, hay un proceso de inflamación y es inflamación constante en la naturaleza y nos protege ese proceso de inflamación, pero cuando ese proceso de inflamación está, ¿sabes? O sea, sin control, empieza a causar problemas. Yo trabajé mucho tiempo en ergonomía también, y en ergonomía se explica cuando un empleado se lastima el codo, por ejemplo, porque está realizando movimientos erróneos o repetitivos que causan una inflamación crónica, y eso hace que el tendón se rompa. Podemos hablar de lo mismo asociado a mis pacientes que tienen casos, por ejemplo, de procesos inmunológicos inflamatorios crónicos. Por ejemplo, un proceso inflamatorio muy común es el leaky gut, que es el intestino permeable, se inflama el intestino. Puedes tener inflamado el cerebro, puedes tener inflamado en general el cuerpo. Y cuando hablas de inflamación hablas de muchas cosas. O sea, estás hablando de desbalances hormonales, estás hablando de hiperreactividad inmunológica o problemas ya a sistema inmunológico, estás hablando de inflamación de órganos. Yo tengo una pregunta. Vamos a decir que eres una persona que hace mucho ejercicio y estás flaca, ¿verdad? Eres una persona Delgada. muy delgada. Pero comes un exceso de azúcar y de calorías. ¿Aún así te inflamarías con todas estos azúcares y todas esas grasas transaturadas, o la inflamación sería menos, o realmente no importaría tanto?
Es que aquí ya juega un papel muy importante el tema de la genética y de la sensibilidad que tienes, o sea, porque hay personas que pueden, hablando de los, por ejemplo, carbohidratos, hay personas que pueden tolerar grandes cantidades de carbohidratos sin llegar a un proceso inflamatorio o a llegar a un síndrome metabólico a lo mejor en sus primeros años de vida, pero el abuso con el tiempo, el cuerpo se va a causar una resistencia a la insulina y te va a entrar un síndrome metabólico. Hay personas que están muy, que tienen mucho beneficio genético, como les digo, o tienen esa parte y cada quien responde diferente a diferentes inflamatorios. Existen muchos tipos de inflamatorios y cada quien responde de manera diferente. Por ejemplo, si tú eres una persona que eres muy sensible al gluten por situaciones genéticas, si tienes deficiencias en ciertos procesos enzimáticos, entonces realmente no importa que tú seas delgado, tú sí puedes tener un proceso inflamatorio ya en tu cuerpo. Por eso la gente delgada se enferma de cáncer. El cáncer también es un proceso que se origina por inflamación en el cuerpo también. Digo, se origina por muchas cosas, pero definitivamente la inflamación es un nido de cáncer, ¿no? Eso es también la inflamación, no me equivoco, lo que ocasiona el Alzheimer, ¿no? Es una inflamación en el cerebro. Sí, o sea, es que la inflamación, vamos a decirlo así, es reflejo entonces ya de un proceso en el cual algo o está atacando tu cuerpo directamente como glucosilación avanzada, agentes de la glucosilación avanzada, oxidantes, o no tienes suficientes mitocondrias para poder controlar los oxidantes que causan, que son originados a partir del proceso de creación de energía. Entonces, pues sí, o sea, hay células que se inflaman más, hay células que se inflaman menos, o sea, pero en general todo el cuerpo puede tener un cierto grado de inflamación. Ok, y tengo una pregunta. ¿Qué alimentos debemos de prevenir para no inflamarnos? O la raíz de la inflamación viene siendo... Pues la raíz de la inflamación vienen siendo estresores externos, internos, biológicos. Okay. O sea, estresores externos me refiero a que, por ejemplo, si tú estás cerca de una torre de alta tensión, te puede afectar eso. Si tú te expones a ondas o a ondas ionizantes, no ionizantes, también te puede causar problemas. Bueno, la radiación, pues obviamente es ionizante, pero también estamos expuestos a aparatos. Las toxinas en el ambiente, todo eso puede causar inflamación en tu cuerpo. Específicamente hablando también de los factores psicológicos, se han dado cuenta que también ciertas sustancias en el cerebro, ciertas actitudes, pero ser muy preocupón, estresado, todo eso también puede favorecer que tu cuerpo se inflame. Es bien extraño, pero sí, porque altera el sistema inmunológico. Claro. Todas tus células se comunican y tu cerebro es como la central que manda las señales. Entonces, si tú eres una persona muy estresada, no tienes un buen manejo de tus factores psicosociales de riesgo o tienes cierta personalidad, también puede causarte cierto tipo de inflamaciones. O favorecer. De la salud emocional. Claro, por eso hay gente que se pone nervioso, se pone tenso y se le inflama el intestino. Claro, y se quedan con ese nervio continuamente y nada más están poco a poco dañándose. Sí, y luego eso crea enfermedad también, ¿no? Porque está causando un proceso inflamatorio que está mediado a través de un eje cerebro-cuerpo, ¿no? También, hablando, tenemos estresores externos. También tenemos estresores biológicos. Los estresores biológicos pueden ser, por ejemplo, los virus, las bacterias, la cándida en su estómago, el tipo de bacterias que tiene tu microbiodomo y también en particular los tipos de alimentos que consumimos. ¿Qué alimentos son? Yo te voy a decir qué alimentos son proinflamatorios. Proinflamatorios y que están bien reconocidos por ser alimentos hoy en día que deben ser evitados para no inflamarse. Es el gluten. Y mucha gente puede escandalizarse. O sea, hay gente que no le gusta que se pruebe el gluten, pero está comprobado y hay muchos casos. O sea, ¿todos los cuerpos o a la gran mayoría? Todo entra en una curva de Bell. O sea, hay gente que es muy sensible, hay gente que es muy poco sensible, pero vamos a decir que la gran mayoría, el 80% de las personas pueden considerarse como sensibles. Okay. Hay vamos a decir, 10% que son súper sensibles y un 10% que no les pasa nada, pero subclínicamente o en algún momento tiende a inflamarse tu cerebro por el gluten. Y eso lo pueden leer en el libro de Cerebro de Pan del Dr. Perlmutter. Muy bien. ¿No? Y los aceites vegetales son súper inflamatorios porque activan el ácido araquidónico, sobre todo los que tienen omega 6. El omega 6 es una grasa poliinsaturada y muchos aceites de soya, canola, maíz contienen exceso de omega 6 y esto compite por nuestro omega 3 y además también es proinflamatorio. Y por último el azúcar, porque el azúcar o los carbohidratos simples crean una cosa que se llama AGEs, que son productos resultantes de la glucosilación avanzada. El cuerpo siempre quiere tener niveles bajos de glucosa en sangre porque la glucosa o el azúcar, vamos a decirlo así, es muy glucosilante, daña las proteínas. Entonces, por eso los diabéticos se enferman.
Tienen niveles muy altos de glucosilación avanzada, AGEs, porque tienen mucho nivel de glucosa en la sangre y eso ataca los órganos de los riñones, los órganos del cerebro. Obviamente el cerebro, el Alzheimer, el Parkinson son procesos inflamatorios crónicos causados por estos agentes glucosilantes o esta falta de antioxidación, ¿verdad? Por eso dicen que el azúcar es la principal causa del Alzheimer, ¿no? ¿No me equivoco? Sí, por la glucosilación de los centros de los núcleos negros del cerebro, también el Parkinson y también la demencia, muchos trastornos neurológicos, de degeneración neurológica se le llaman, están asociados ahora saben los neurólogos, número 1, bien interesante, el tipo de bacterias que tiene tu estómago, y número 2, obviamente el consumo de agresores inmunológicos, de inflamatorios y de azúcar. Órale. Y estos agresores son los que mencionaste ahorita, gluten, azúcar y los aceites. Vegetales, son los principales. Esos son considerados por Michael Richards como los 3 agentes neolíticos de la enfermedad. Aquí ya estamos hablando de sustancias que sacan a tu cuerpo de un balance, que lo afectan, promueven un estadio proinflamatorio en tu cuerpo y causan enfermedad. Y son productos neolíticos, son posteriores a la agricultura. Bueno, como nos estabas platicando, Patrick, de la inflamación. El problema aquí es la misconcepción de la salud. Cómo se causa esta enfermedad a través de la inflamación, todo viene de los alimentos, de la salud emocional, son varias variables de la salud holística. Ahora, ¿qué recomiendas tú para tratar este problema de la inflamación? Bueno, número 1, tienes que cerrarla a la llave. O sea, tienes que dejar de consumir alergenos o, vamos a decir, sustancias que pudieran favorecer la inflamación. Ya habíamos hablado del azúcar, del gluten y los aceites vegetales. También hay que tratar de evitar lo que son los conservadores, los nitratos, los nitritos, el glutamato monosódico. Hay que tratar de evitar también todo lo que son los sweeteners como el sucralosa, el sulfame potásico, la maltodextrina. Hay que evitar alergenos, productos artificiales, conservadores, ¿no? Los aceites vegetales también es todo lo frito, ¿no? Me puedo imaginar. Es que en la industria alimenticia se fríen con muchas cosas. Lo ideal es siempre freír con aceites saturados, naturales, o monoinsaturados. Los poliinsaturados son muy sensibles al calor y también se oxidan, se dañan, y eso va a formar parte de tus células. Las membranas celulares de todas las células son ácidos grasos y todos los ácidos grasos que tú consumes, si no los usas como energía, los vas a usar para formar estructuras celulares. Entonces imagínate, tu célula está rodeada, está protegida por una doble membrana lipídica, y resulta que esos lípidos están formados de porquería oxidada, ¿no? Entonces sí es importante evitar los aceites de cocina y mucho más calentarlos, ¿no? Por esa misma situación. Otra forma de evitar la inflamación obviamente es evitar el moho, o sea, limpiar bien tu casa. El moho es un factor, las endosporas del moho es un factor muy importante en el tema de la toxicidad, sobre todo de alérgenos externos. También hay que tratar de vivir en ciudades no tan contaminadas, el smog, los polvos, o sea, la exposición a metales pesados, el consumir pescados ricos que contengan trazos de aluminio, de mercurio. Lavar bien tus verduras para no consumir ningún tipo de pesticidas, y bueno, es el tema con los estresores, ¿no? El psicosocial, pues hacer mindfulness, tratar de estar relajado, intentar llevar tu cuerpo a un equilibrio mental y espiritual para que tu cuerpo no esté inflamado también, mejorar tu flora intestinal, tomar probióticos y prebióticos, evitar alimentos que favorezcan la cándida y hongos en tu intestino. Pero principalmente es el evitar los aceites vegetales. Okay. Muy importante, el azúcar y el gluten. Ok, súper bien. Aquí, ¿cómo recomendarías tú o sea, estamos acostumbrados a alimentarnos constantemente, ¿no? O sea, nos despertamos a desayunar, luego comemos snacks, cenamos. ¿Cómo recomendarías tú poder tratar esta inflamación y de una forma desinflamar y para no batallar tanto con todas las necesidades que tengas que... Bueno, entonces, ya que le cerraste la llave, o estás controlando ya el acceso de esas sustancias, virus, bacterias, alimentos, conservadores, alergenos del ambiente, factores psicosociales, ya que cerraste la llave y tienes un control, ahora lo que tienes que hacer es hacer un detox, lo cual incluye obviamente el tratar de liberar muchas toxinas que están inflamándote del cuerpo, y eso es a través de ayunos, dieta paleo, cetosis, etcétera. También es importante el hecho de ayudar a tu cuerpo con la autofagia. Entonces esto es súper importante porque debemos de ayunar. Okay. El proceso de ayuno ayuda a todo lo anterior. No estás ingresando